basa precisamente en lo que aprendimos en la primaria, que es precisamente las fracciones parciales. Entonces, el método que vamos a estar viendo es el de fracciones parciales. Y las fracciones parciales, como les dije, proviene de la primaria. En la primaria me dijeron que 2 tercios más 7 tercios, por ejemplo, ese va a ser un mínimo común múltiplo que es 3, y aquí obviamente va a ser un 9. Entonces, cuando yo lo hacía en la primaria, de aquí para acá se llama suma de números racionales, pero ahora lo voy a hacer al revés. O sea, voy a tener esto y voy a calcular las fracciones parciales. Aquí el pequeño detalle es que cuando estamos hablando de fracciones parciales, pues tenemos que hablar precisamente de lo que tengo aquí. En otras palabras, que voy a tener términos y voy a tener binomio, voy a tener binomios al cuadrado, etcétera. Entonces, básicamente a eso se deben los casos. El primer caso que yo voy a tener es cuando yo tengo solamente un binomio en el denominador, que puede ser del tipo x menos 2 o x más 3 o un... Espérenme. O también pudiera ser un x más 3 o un 2x menos 5, etcétera, ¿no? Entonces, el primer caso lo que voy a tener es que los exponentes van a ser a la 1, los exponentes de la variable. Vamos a tener un segundo caso, donde el segundo caso lo que va a ocurrir es que voy a tener, por ejemplo, un x menos 2 elevado a la 1, y voy a tener un x menos 2 elevado al cuadrado, y voy a tener un x menos 2 elevado al cubo. Entonces, lo que está ocurriendo es que sigo teniendo monomios, pero esos monomios ya van a estar repetidos 2 veces, repetidos 3 veces o repetidos varias veces. Ese precisamente es el segundo caso. Y voy a tener un tercer caso, donde ese tercer caso va a estar hablando de términos cuadráticos. Entonces, si yo tengo un término cuadrático como x cuadrado menos 2x más 3, entonces ese va a ser el caso 3. Cuando aparezcan en el denominador, ya sea binomios de variables que están elevados a la 1 o binomios de variables que están elevadas a la 1 pero que están repetidas 2 veces o que están repetidas 3 veces. Y el tercer caso es cuando ya tengo un trinomio, o también pudiera tener un binomio, pero lo importante es que voy a tener un término al cuadrado. Y cuando tenga ese término al cuadrado, voy a estar hablando del tercer caso. Y el cuarto caso va a ser cuando, por ejemplo, tengo un x cuadrado menos 5x más 6, pero que está una vez y que luego está 2 veces. A eso se hace referencia precisamente a las fracciones parciales. Entonces, de lo que se trata el método es que yo voy a obtener de esta única fracción, voy a obtener varias fracciones parciales, una fracción, 2 fracciones, 3 fracciones, las fracciones que sean necesarias. Lo que me va a determinar el número de fracciones va a ser precisamente el denominador. Y ese denominador, para saber cuántos denominadores voy a tener aquí, o sea, de cuántas fracciones da por resultado esta única fracción, va a ser a través de la factorización. Entonces, básicamente, lo que voy a estar haciendo va a ser factorizar, factorizar y factorizar. Por eso es importante que ahorita pues, recordemos los métodos de factorización. Y esos métodos de factorización me van a ayudar a saber cuál es el número de fracciones que voy a tener. Entonces, lo primero que voy a hacer cuando yo tenga una fracción va a ser, bueno, ¿cómo sé que debe ser por el método de fracciones parciales? Para saber que sea por el método de fracciones parciales, lo primero que debo de observar es que es una fracción propia. Acuérdense que habíamos dicho que cuando las fracciones son impropias, lo que hacía era dividir. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un x quinta más 6x dividido entre un x cuadrada más 5, este no va a ser por el método de fracciones parciales. ¿Por qué no? Pues porque es una fracción impropia. Acuérdense que habíamos mencionado que la fracción impropia es cuando el exponente del numerador es mayor al exponente del denominador. O pudiera ser igual, ¿no? También podríamos tener el caso que aquí tengo una x cuadrada y esta división se puede hacer.
debido a que se puede hacer la división del numerador entre el denominador, pues entonces tendría que hacer primero la división. Ya saben que aquí tendría que escribir x cuadrada más 6x y el denominador va por acá, y afuera de la galera, y entonces puedo hacer la división. En el momento que no se pueda hacer la división es precisamente cuando entra el método de fracciones parciales, pero solamente cuando no se pueda hacer la respectiva división. Entonces lo primero que reviso o analizo es que se puede hacer o no se puede hacer la división. Aquí sé que no se puede hacer la división porque es una fracción propia, y al ser una fracción propia no puedo hacer la división, y al no poder hacer la división, entonces lo que voy a proceder a hacer es a factorizar. Y lo que voy a factorizar siempre va a ser el denominador. Entonces yo tengo aquí un x cúbica menos x, y este se puede factorizar. ¿Alguien se acuerda cómo lo puedo factorizar? ¿Cómo quedaría? A ver, dime cómo queda. Según yo, quedaría x menos 1 por 2x más x más 1, ¿no? No, no queda así. Sale bien. ¿No? Bueno, no. Ok. Bueno, entonces lo que debo de hacer es el denominador, solamente el denominador, lo voy a factorizar. En este caso lo factorizo utilizando el máximo común divisor. Y el máximo común divisor, acuérdense que hacía referencia al factor común, pero aquí no hay factor común, solamente hay x. Entonces lo que busco es la variable común, y la variable común es la x, perdón, la base común es la x. Y recuerden que va a ser el exponente menor, y el exponente menor pues es el que está aquí, que es 1. Entonces, esta va a ser una x a la 1 multiplicado, y ya luego hago la división. Entonces, si yo divido esta x cúbica entre esta x, pues me va a quedar aquí una x cuadrada. Y luego si divido menos x entre la x, me va a quedar un menos 1. Entonces ya hice la primera factorización, y si se dan cuenta, este otra vez se puede factorizar. ¿Cómo se factoriza ese? Como dijo su compañera, el método de factorización ahora se va a llamar el de una diferencia de dos cuadrados. Y entonces lo que hago es calcular la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del segundo. Y si calculo la raíz cuadrada, me va a quedar que esta es una x, luego escribo dos paréntesis, la raíz cuadrada de x cuadrada sabemos que es x, que le escribo como el primer término de los dos binomios, luego calculo la raíz cuadrada del 1, que también sabemos que es 1, y al primer binomio le asigno un más y al otro le asigno un menos. Entonces lo que acabo de hacer para poder determinar cuántas fracciones parciales van a salir es solamente tomar el denominador y factorizarlo. ¿Por cuál va a ser el método de factorización? Pues depende de lo que tenga aquí en el denominador. En este caso me sale un factor, dos factores, tres factores. Eso quiere decir que la fracción que yo tengo aquí la voy a expresar como una fracción más otra fracción más otra fracción. Entonces vuelvo a repetir, este primero va a ser el denominador de la primera fracción, este segundo va a ser el denominador de la segunda fracción, y este tercero va a ser el denominador de la tercera fracción. Entonces, repitiendo, ¿cuándo voy a utilizar el método de fracciones parciales? Se va a utilizar siempre y cuando yo no pueda hacer la división. Como yo no puedo hacer la división, entonces empiezo con lo que es el método propiamente de fracciones parciales. Y como les había dicho, ¿no? Solamente tienen que tomar al denominador, y este denominador, cuando yo lo factorizo, me va a indicar cuántos factores se obtienen, y ese precisamente va a ser el número de fracciones parciales que yo voy a tener para poder realizar el método. Bueno, entonces ya aclarado ese punto, ahora sí vamos a hacerlo de manera formal. Poco. Y entonces vamos a aplicar precisamente las fracciones parciales. Entonces sigue, voy a escribir solamente la fracción, que es 3x cuadrada menos 5x menos 4,
dividido entre x cúbica menos x, y de aquí, por lo que les acabo de mencionar, resulta que van a salir tres fracciones. La primera fracción tiene un denominador que es x, luego va a ser más, la segunda fracción que tiene un denominador que es x más 1, y luego la tercera fracción que tiene un denominador que es x menos 1. Y entonces lo que yo voy a hacer es calcular los números que van a estar en el numerador. Esos números que van a estar en el numerador precisamente va a ser a través de una situación aritmética. Entonces voy a decir que aquí hay un número que va a ser A, aquí va a haber otro número que va a ser B y aquí va a haber otro número que va a ser C. De lo que se trata el método es determinar cuáles son estos numeradores de cada una de las tres fracciones. Y para hacer eso, pues simplemente me regreso a lo que sé de álgebra. En otras palabras, lo que voy a hacer va a ser una suma de fracciones. Considerando que esta fracción grande proviene de la suma de tres fracciones. Por eso están igualadas, porque esta fracción grande ahora yo la voy a representar a través de tres fracciones. Y en el momento que conozca estas tres fracciones, entonces ahora sí puedo sustituir y quitar esta fracción grande para solamente escribir tres fracciones. Y esas tres fracciones son las que ya voy a poder integrar, porque van a ser más sencillas que una fracción más grande. Y entonces vamos a hacer la suma de números racionales. Y si hago la suma de números racionales, pues me sigue quedando aquí un 3, perdón. Sigue quedando aquí un 3x cuadrada menos 5x menos 4, y en el denominador sigue siendo x cúbica menos x, porque la suma de números racionales la voy a hacer de este lado. Entonces, en álgebra, a mí me enseñaron que para calcular el mínimo común múltiplo, lo único que debo de hacer es multiplicar los tres denominadores. Entonces, multiplico el x por el x más 1 y por el x menos 1. Y ahora, como en álgebra, voy a dividir este mínimo común múltiplo entre este primer denominador. Si ustedes hacen la división, pues resulta que este con este se va a dividir y se hace la unidad. Y lo único que me va a quedar van a ser los otros dos denominadores. Y al multiplicarlo por el numerador, lo que yo voy a obtener va a ser el numerador, que es a, multiplicado por x más 1 multiplicado por x menos 1. Luego viene una operación suma, escribo una operación suma y vuelvo a hacer lo mismo, lo que aprendí en álgebra. Entonces voy a dividir este mínimo común múltiplo entre este segundo denominador. Si hago la división, se van a dar cuenta que la división de este entre este me da la unidad. Por lo tanto, solamente me quedan estos dos factores que van a multiplicar a la b. Y es lo que voy a escribir. Lo que voy a escribir es la b que multiplica a la x por el x menos 1. Viene una operación suma, escribo la operación suma y vuelvo a hacer lo mismo. Voy a dividir este mínimo común múltiplo entre este denominador, pero cuando hago la división, resulta que la división solamente es de este factor entre este factor. Esa división me da 1, y entonces lo único que me van a quedar van a ser los otros dos factores que van a multiplicar a la c. Y entonces lo que voy a escribir va a ser una constante c que va a ser multiplicada por la x por el x más 1. Y ya, eso ya fue la suma de números racionales. Una vez que hice la suma de números racionales, pues sabemos que estos denominadores son iguales. Entonces, como los denominadores son iguales, yo puedo realizar la operación inversa, y si hago la operación inversa, este denominador va a multiplicar, y entonces este entre este me va a dar la unidad. Y como es la unidad, pues lo único que me van a quedar van a ser los numeradores. Es decir, lo único que me queda es que 3x cuadrada menos 5x menos 4 es estos que están acá, el producto de los numeradores. Porque vuelvo a repetir, como los denominadores son iguales, cuando hago la operación inversa y este denominador multiplica, con este se hace la unidad, y al hacerse la unidad solamente van a quedar los numeradores. Y entonces, aparte de la operación inversa, procedo a hacer la propiedad distributiva.
Entonces, si hago la propiedad distributiva, pues obviamente hay que multiplicar este primero por este primero por este segundo por este primero, este segundo por este primero, este multiplica los dos y este también multiplica los dos. ¿Sale bien? Entonces, esa es una manera de hacerlo, pero hay otra manera de hacerlo. En lugar de utilizar la propiedad distributiva, puedo utilizar otro concepto. O sea, el álgebra me marca que debo de hacer propiedad distributiva, pero puedo omitir la propiedad distributiva y entonces voy a hacer algo similar a lo que hacía en primer semestre, que es satisfacer la ecuación. Y satisfacer la ecuación es pensar en qué número, al sustituirlo en las diferentes variables, me da por resultado un 0. Entonces, vamos a pensarle. Si yo pienso solamente en este factor, lo voy a escribir aquí abajo. Si yo pienso en el x más 1, acuérdense que estoy viendo el concepto de satisfacer la ecuación. Entonces, si yo pienso en el factor x más 1, ¿cuánto debe de valer esta incógnita para que el paréntesis valga 0? Menos. Debe tener esa incógnita, así como me dijeron, es menos 1. Entonces, debido a este factor, utilizando el concepto de satisfacer la ecuación, yo sé que esta variable debe tener un valor de menos 1 para que este paréntesis tenga un valor de 0. Entonces, ese es el primer valor que asigno. Y ese primer valor que asigno me lleva entonces a replantear lo que yo ya había iniciado. Que ya no voy a escribir, vuelvo a repetir, ya no voy a escribir este denominador y ya no voy a aplicar la propiedad distributiva, sino lo que voy a hacer es, mejor me voy al concepto de satisfacer la ecuación y con este factor yo sé que la incógnita va a valer menos 1. Por lo tanto, esta primera incógnita tiene un valor de menos 1. Y si tiene un valor de menos 1, pues lo único que tengo que hacer es calcular los valores. O sea, si vuelvo a repetir, esperen un tantito que ya llegó otro. Y entonces lo que hago es sustituir este valor en esta primera. O sea, que si yo hago la sustitución y hago el cálculo mental, resulta que esta variable vale menos 1, pero menos 1 al cuadrado me da 1, y 1 por 3, pues me da un valor de 3. Entonces escribo el 3. Y luego hago lo mismo con la siguiente. Esta variable, por lo que acabo de calcular acá, tiene un valor de menos 1. Por lo tanto, esto es un menos 1 y multiplicado por el menos 5, pues entonces me da un más 5. Y por último, el menos 4, como no tiene dónde sustituirla, pues queda simplemente el menos 4. Y entonces, recuerden que la variable para el primer caso de satisfacer la ecuación, ese paréntesis tiene, perdón, esa variable tiene menos 1. Entonces, como este vale menos 1, el menos 1 más 1 me da 0, y 0 por todo lo demás hace que este primer sumando sea 0. Por lo tanto, ese sumando me está colaborando con un 0 debido a la sustitución que acabo de hacer. Luego, más. Como la variable vale menos 1, entonces este vale menos 1 y este también vale menos 1. Entonces menos 1, por ley de la suma me da menos 2 y ese menos 2 por este menos 1 me da entonces un 2. Va de nuevo, esta variable menos 1, menos 1, ya tengo un menos 2. Pero como esta variable también vale menos 1, al multiplicarla por el menos 2, pues ya me queda un 2. Y ese 2 positivo al multiplicarse por la b, pues me va a quedar entonces un 2b. Entonces, repitiendo, lo que estoy haciendo es, en lugar de utilizar los conceptos de álgebra, lo que estoy haciendo es buscar una manera alternativa de poder resolver una ecuación que sería un poquito grande. Entonces, no estoy haciendo la parte de propiedad distributiva, sino estoy solamente haciendo el concepto de satisfacer la ecuación. Bueno, y entonces ahora me voy con el tercero. Acuérdense que esta variable tiene un valor de menos 1, por lo que calculé. Y esta variable también tiene un valor de menos 1. Pero este menos 1 con este más 1 me hace 0 y 0 por lo demás me queda 0.
Por lo tanto, el tercer sumando va a ser también un 0. Y de ahí, pues ya puedo aplicar la ley de la suma. También puedo por ahí aplicar la ley de la resta. Y si hago la ley de la suma y hago la ley de la resta, aquí me quedan 8 y con menos 4, pues me va a quedar un 4. Queda un 4. Y de una vez aplico la operación inversa. Acuérdense que aquí hay una multiplicación. Entonces este que está multiplicando va a dividir a este 4. Por lo tanto, aplicando de una vez la operación inversa, me va a quedar que el valor es un 2. Y de una vez, ya para que quede bonito, vamos a aplicar la propiedad reflexiva. Y si aplico la propiedad reflexiva, acuérdense que lo único que hace es intercambiar de lugar el miembro izquierdo y el miembro derecho. Y por lo tanto tengo que la B tiene un valor de 2. Y ya. Entonces, lo que hice ahorita, vuelvo a repetir, fue, en lugar de hacer la propiedad distributiva, para multiplicar esta X por el primero, por el segundo, y el segundo por el primero, por el segundo, y lo mismo acá, y lo mismo acá, entonces lo que me fui es a aplicar el concepto de satisfacer la ecuación. Y satisfacer la ecuación solamente es pensar, calcular qué valor tiene la variable para que este primer factor sea 0. Bueno, entonces ya aplicamos satisfacer la ecuación para este primer factor. Ahora vamos a hacer lo mismo para este segundo factor. Entonces, para ese segundo factor, quiere decir que si el factor es x menos 1, necesito calcular cuál es el valor que debe de tener la incógnita para que este factor tenga un valor de 0. ¿Qué valor debe de tener? Dijeron sus compañeros, pues entonces resulta que el valor que tiene la incógnita ahora es un 1. Porque si aquí sustituyo 1, 1 menos 1 me da 0 y ya es lo que se está buscando en el concepto de satisfacer la ecuación. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos hace rato. Sustituimos el valor de la incógnita. O sea, que esta variable va a tener un valor de 1. Por lo tanto, si esta variable que es 1 se eleva al cuadrado, sigue quedándome 1 y 1 por 3 sigue siendo 3. Entonces escribo el resultado que fue 3. Luego, hago lo mismo. Tengo esta variable que habíamos dicho que tiene un valor de 1. Por lo tanto, si esta variable vale 1 y lo multiplico por menos 5, pues el resultado es menos 5. Y lo escribo, menos 5. Y obviamente este menos 4 pues no tiene nada que ver, simplemente, o sea, no puedo sustituir la variable, a eso me refiero. Entonces me va a quedar un menos 5 y un menos 4. Y entonces hago lo mismo con el miembro derecho. Y entonces la variable vale 1. Pero si esta vale 1, el 1 menos 1 me da 0 y por lo tanto todo este término, todo este sumando es 0. Me voy al siguiente. La variable vale 1. Por lo tanto, si la variable vale 1, dejemos esto de aquí para que no me confunda. Si la variable tiene un valor de 1, entonces cuando sustituyo en esta variable el 1 menos 1 me da 0 y todo este sumando también vale 0. Entonces le escribo otra vez el más 0. Y por último, como la variable vale 1, eso quiere decir que este vale 1, pero 1 más 1 ya no me da 0, sino me da 2. Y como esta también vale 1, el 1 por 1 me da 2, y el 2 por la c, pues me queda un 2c. Por lo cual aquí escribo un más 2c. Y utilizando todos los conceptos que utilicé hace rato, ley de la suma, ley de la resta, etcétera, etcétera, aquí nada, le voy a hacer un pedacito aquí para que sean los mismos conceptos. Por resulta que por ley de la suma aquí me queda un menos 9 y por ley de la resta me va a quedar un menos 6. Entonces escribo el menos 6, pero aquí tengo un 2 que multiplica, por lo tanto hago operación inversa y este 2 va a dividir al menos 6 y por lo tanto me va a quedar un menos 3. Y de una vez aplico la propiedad reflexiva y obtengo que la c es un menos 3. Y vuelvo a hacer lo mismo para el tercer factor. Acuérdense que lo que estoy buscando es que los factores tengan un valor de 0. Este primer factor
fue el que analicé aquí. Por eso supe que la incógnita valía -1. Este segundo factor es el que tengo aquí. Por eso supe que la incógnita era 1. Y ahora me falta analizar el tercer factor, que es este. Entonces ahora yo quiero que ese factor valga 0. Y para que ese factor valga 0, ¿cuánto debe valer la incógnita? Como que fue la más fácil, porque pues ¿cuánto debe valer la incógnita para que el factor valga 0? Pues obviamente es 0, ¿no? No hay mucho que pensarle. ¿Cuánto debe valer esta incógnita para que este factor valga 0? Pues por eso sé que es 0. Y hago lo mismo, hago la sustitución. Si esta variable vale 0 y la elevo al cuadrado, me sigue siendo 0. Por este 3, pues sigue siendo 0. Por lo tanto, en el miembro izquierdo, primeramente tendría un 0. Y hago lo mismo en la siguiente variable. Entonces, si la variable vale 0, esta variable vale 0 por -5, pues sigue siendo 0. Entonces aquí es un más 0. Acuérdense que el 0 no tiene signo. Y por último está el -4, donde obviamente no puedo sustituir la variable, me quedo -4. Y hago lo mismo aquí. Entonces, si esta variable vale 0, pues esta vale 1. Perdón, disculpen, si esta variable vale 0, al sumarle 1 sigue siendo 1. Y si esta variable vale 0, al restarle 1, sigue siendo -1. Por lo tanto, multiplico 1 por -1, que me da -1. Y al multiplicarlo por la a, pues me va a quedar que ahora va a ser una menos a. Y acuérdense que esta variable vale 0. Por lo tanto, si esta variable vale 0, 0 por lo demás nos va a dar 0. Y quiere decir que iba a contribuir con un 0. Me voy con la última, esta variable vale 0 y 0 por lo demás va a salir 0, por lo tanto ese sumando también va a ser 0. Y aquí como que es más rápido porque no hay tanto que aplicar la ley de la suma y la ley de la resta, sino solamente hacemos operación inversa, para que sea más rápido, una operación inversa, y si este está restando, la operación inversa es sumar en el miembro izquierdo, y si este está restando en el miembro izquierdo, lo que va a ocurrir es que va a sumar en el miembro derecho, y por lo tanto ya tengo que la a tiene un valor que es 4. Y entonces ya obtuve el valor de la a, ya obtuve el valor de la b y ya obtuve el valor de la c. Y ahora sí ya sé qué valor tiene esta fracción, qué valor tiene esta fracción, qué valor tiene esta fracción. Y por lo tanto puedo, en lugar de escribir una sola fracción, que es la que tengo aquí, ahora escribir 3 fracciones. En otras palabras, una integral la voy a escribir ahora como 3 integrales con los respectivos numeradores que acabo de calcular. Acuérdense que todo lo que fue la suma de fracciones, porque esta fue una suma de fracciones, la suma de fracciones y el satisfacer la ecuación, todo eso fue solamente para calcular el valor de los numeradores. Y entonces vamos a hacer una sustitución. Y la sustitución es de una vez aplicar una integral, porque vamos a empezar a integrar. Y eso quiere decir que en lugar de escribir una sola integral, voy a tener la integral de la constante a dividida entre la variable x. Y si nosotros revisamos, la constante a tiene un valor de 4 y eso lo dividimos entre x por diferencial x. Esa es la primera integral. Vamos a la segunda integral. La segunda integral es b entre x más 1, pero sabemos que b tiene un valor de 2. Por lo tanto, es más la integral de 2 entre un denominador que es x más 1. Entre x más 1 por diferencial x. Y por último voy a tener una tercera integral, donde ahora va a ser la constante c dividida entre x menos 1, pero sabemos que la constante c le dio un valor de -3. Por lo tanto, ahora voy a escribir menos la integral de 3 entre x menos 1 por diferencial de x. Y estas tres son más fáciles que integrar que que esta inicial, que era una fracción más complicada. Por eso es el método de fracciones parciales, para que de una fracción salgan más fracciones, de las cuales son más sencillas porque los denominadores son más fáciles, porque provinieron de la factorización del denominador. Y entonces, ¿alguien me puede decir cómo voy a integrar esta primera? Resulta que esta que está aquí es una integral de una u a la n por diferencial u.
Si ustedes se dan cuenta, resulta que tengo una base que es la x, pero ¿cuánto vale el exponente de la x? Menos 1. Vale, menos 1. ¿Por qué menos 1? Pues por las propiedades de los exponentes, ¿no? Y entonces, cuando yo calculo la diferencial me queda diferencial x. Y entonces, aplico la fórmula. Y sabemos que la integral es la base, que es x, elevada... Ay, perdón. Primero es la constante, que es 4, disculpen. Y luego, se me olvidó escribir el concepto. Lo que voy a hacer es integrar utilizando precisamente la u a la n, y cuando hago la integral me va a quedar una constante que factorizo, que es el 4, y luego la base a un exponente más 1, que sería menos 1 más 1, que sabemos que me da 0, entre 0. Sabemos que cuando tengo una indeterminación no utilizo esa fórmula, si la que utilizo es la otra, escribiendo aquí el logaritmo neperiano del valor absoluto de la función. ¿Sale bien? Dijo su compañero, esta segunda también es una u a la n, idéntica, solamente que ahora la base va a ser un x más 1, y resulta que otra vez el exponente es menos 1. Y si ustedes calculan la diferencial sigue siendo 1, 0 por diferencial x. Por eso tengo la diferencial y ya aquí no hay nada que hacer, ¿no? Así que integro y me va a quedar un más 2, que es la constante que estoy factorizando, por el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más 1, menos. Y ya lo único que me hace falta es la tercera integral. Como manera similar, aquí esta también es una u a la n, nada más que aquí la base es un x menos 1, pero de todas maneras cuando calculo la diferencial sigue siendo 1 menos 0, todo por diferencial x, y la diferencial x pues la tengo, ¿no? Así que no hay ningún problema, por lo cual el resultado ahora es 3 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 1 más la constante de integración. En algunos textos mencionan que todavía hay que aplicar las propiedades de los logaritmos. Y la propiedad de los logaritmos, la primera menciona que si yo tengo el logaritmo de una potencia, se va a escribir como el exponente por el logaritmo de la base. Por lo tanto, si se dan cuenta, en todas estas aplica precisamente esa propiedad. O sea, que quedaría una x a la cuarta, un x más 1 al cuadrado y un x menos 1 al cubo, si aplico esa propiedad. Y también aplica la otra propiedad, donde menciona que el logaritmo de un producto es el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. En cuenta, aquí tengo una suma de dos logaritmos. Por lo tanto, en lugar de escribirlo como una suma, lo podría escribir como un producto. Y también utilizan la tercera propiedad de los logaritmos. Acuérdense que las propiedades son para escribir de otra manera. O sea, no es que te dé un resultado, simplemente lo escribes de otra forma. Entonces, también está la otra propiedad que menciona que el logaritmo de una división es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Por lo tanto, al haber aquí una resta, quiere decir que estos dos van a ser los numeradores y este va a ser el denominador. Entonces, lo que hacen en algunas ocasiones, en algunos textos, es escribir que utilizando las propiedades, el resultado es logaritmo neperiano de x a la cuarta por x más 1 al cuadrado. Acuérdense que este coeficiente va a ser el exponente. Y como es una suma, me va a quedar en un producto. Y resulta que como hay una resta, pues entonces esto es dividido entre x menos 1 elevado al cubo, más la constante de integración. Y entonces lo que mencionan es que es más sencillo calcular un solo logaritmo que calcular 3 logaritmos. Pero si se dan cuenta los logaritmos, los argumentos de los logaritmos no son tan complicados. Ahí es donde entra lo que yo les había dicho, que en algunas ocasiones no conviene utilizar la propiedad de los logaritmos porque el resultado es más complejo. Pero también es cierto que si a ustedes en la implementación les cuesta mucho trabajo implementar un logaritmo, acuérdense que esto se implementa ya sea en electrónica, en química, en biología, etcétera, etcétera. Entonces, pues tendrían que ver esa situación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es menos costoso? Implementar esto con 3 logaritmos
voy a implementar esto con un logaritmo. En cualquiera de los casos, para este tipo de resultados, pues puede ser que esté bien este o puede ser que esté bien este, ¿no? No importa. Con que me escriban este, que es el primero que se obtiene, pues con eso es más que suficiente, ¿no? Pero si alguno va a aplicar las propiedades de los logaritmos o quiere saber por qué sí se puede o no se puede, todo obedece a la implementación. Recuerden que las matemáticas es la representación de un comportamiento y nosotros lo tenemos que industrializar, tenemos que llevarlo a un sistema mínimo, a algo tecnológico, algo que produzca dinero. Por eso necesitamos ver la viabilidad económica de hacerlo o de no hacerlo. Esa es la razón, básicamente. ¿Sale bien?